¿Cómo elegir un buen cliente? Si bien hemos hablado anteriormente que uno no escoge los clientes, que los clientes lo escogen a uno, esto se refiere a que las compañías tenemos una serie de comportamientos, beneficios y diferenciales que ofrecemos al mercado, lo cual termina atrayendo cierto segmento de clientes que va a sentirse mucho más, digamos, atraído por esto, mucho más empatado, mucho más confiado. Pero también hay otro tipo de negocios donde uno sí efectivamente puede elegir cuál es el tipo de cliente que quiere. Cuando se trata de definir este perfil de cliente objetivo, perfil de cliente ideal, usualmente, y lo que la tradición nos ha dicho es, identifique variables demográficas, si son personas, edad, género, dónde viven, si son empresas, qué tipo de empresas, número de empleados, qué sector económico están. Y hay una serie de variables demográficas, psicográficas, de comportamiento, de intereses, pero esto no siempre llega a la esencia de lo que puede definir un muy buen cliente. Lo que veremos ahora es cuáles pueden ser esos criterios adicionales que usted podría considerar diferentes a los obvios y evidentes que uno ha trabajado históricamente, pero que uno dice cada vez que tengamos un prospecto o un cliente potencial, veamos si tiene esta característica, porque en nuestra experiencia esto ha dado que no sea siempre un buen cliente, o por el contrario, que esto defina que es un muy buen cliente. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo David Ogilvy, en su libro Confesiones de un publicista, define cómo él tiene claro cuál es el cliente perfecto para la agencia de publicidad que en su momento dirigía y cuáles son esas características que nos pueden servir como una analogía. Por supuesto, no todos tenemos agencia de publicidad, pero es para que entendamos cuáles son los criterios que uno puede pensar de estos prospectos que en este caso cuadraban muy bien. El primer punto que él decía es: nosotros en la agencia trabajamos con productos o marcas de las cuales nos sintamos orgullosos de publicitar. Y esto es muy importante. Quiere decir, no se trataba solo del dinero, no se trataba solo de que podría ser una gran cuenta. Si la gente que manejaba en la agencia esa marca no creía en ese producto, iba a ser muy difícil que de verdad crearan una publicidad grandiosa y fueran cosas interesantes, positivas. Entonces, ese era un primer filtro que él tenía para sus clientes. Segundo, decía, nunca acepto una cuenta en la que creamos que nuestra agencia puede hacer un mejor trabajo. Es decir, si creemos que el trabajo que la agencia anterior de publicidad hizo para esa marca es buenísimo y nosotros no podemos generar más valor sobre eso, dice, mejor no la acepto, porque es un riesgo, pone en riesgo la reputación, los resultados van a ser cuestionables y esto en gran medida va a determinar el éxito o fracaso de la marca. Tercero, él decía, nunca aceptamos un producto cuyas ventas vienen cayendo en el tiempo, porque decía, si un producto ya lleva mucho tiempo en el mercado y continuamente las ventas están cayendo, esto puede significar que tiene un problema estructural muy grave y que la publicidad no lo va a corregir, o que los dirigentes no han sabido llevar muy bien la marca y esto en ningún caso va a ser bueno para la agencia. Cuarto, él decía, es muy importante averiguar con un cliente potencial si de hecho quiere que su agencia de publicidad haga algo de dinero, porque siempre ha habido mucha presión sobre precios y decía, nos hemos matado mucho para darle millonarias ganancias a muchos clientes, cuando la agencia en muchos casos realmente no tiene casi que ninguna rentabilidad y no tiene ningún interés en continuar esto si no representa algo importante tanto para el cliente como para la agencia. Quinto, si es improbable que la agencia haga buena rentabilidad o utilidad con esa cuenta, por lo menos le permitiría crear una publicidad grandiosa que le dé reputación, que le dé reconocimiento, que le dé visibilidad. En algunos casos, y esto en contraposición con el punto anterior, puede ser que no gane mucho dinero, pero puede ser una plataforma para mostrarle al mundo la grandiosa comunicación o el buen trabajo que uno puede hacer. Sexto, decía, la relación entre cliente o fabricante y agencia es como una relación entre paciente y su médico. Si no hay confianza, si no hay química, si no hay una transparencia absoluta, alejada de agendas paralelas, va a ser muy difícil que esta relación continúe. Séptimo, evite clientes para los cuales la publicidad es simplemente una inversión marginal dentro de su mix de marketing. Porque él decía, si para el cliente la publicidad no es importante, no es relevante, va a ser lo primero que va a cortar cuando necesite dinero para invertir en otras cosas. Y esto obviamente, esta inestabilidad es lo último que una agencia de publicidad quiere. Él decía, al contrario, prefiero las marcas para las cuales la publicidad es como el oxígeno, que es parte fundamental del crecimiento de sus marcas y de la organización. Octavo, decía, no trabajo con nuevos productos. Salvo que ese nuevo producto vaya amarrado, sea una derivación de un producto ya exitoso, él decía, posicionar un producto cuesta mucho dinero, toma mucho tiempo
y 8 de cada 10 fracasan. Lo que estaba dando a entender es, si no hay claridad o si la probabilidad de éxito de uno trabajar con un cliente es dudosa, es preferible no hacerlo por el riesgo que esto puede implicar. Noveno, si aspira a crear publicidad grandiosa, aléjese de cierto tipo de clientes donde son muchas personas involucradas en la decisión de la comunicación que se va a hacer, que tienen demasiados objetivos, porque va a ser muy difícil cumplir con todos los frentes que se necesitan o muchos productos que se deben comunicar y usualmente tienen poco presupuesto. Nuevamente, lo que esto implica es que la probabilidad de éxito va a ser mucho menor. Y décimo, él decía, si a usted le dicen que tiene que contratar a alguien para su agencia, para que le haga la comunicación porque creen que va a ser clave, va a ser muy difícil y es una mala señal, porque esto implica un involucramiento político y usted va a tener una persona dentro de la compañía puesta por su cliente que va de alguna manera a entorpecer o a no tener esta fluidez dentro del proceso creativo, porque va a estar mucho más dirigido por lo que el cliente piensa y no solamente por lo que la agencia piensa. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que no somos agencia de publicidad, pero lo que quería demostrar y tener una analogía es, hay cierto tipo de criterios que usted para su propio negocio puede tener en cuenta. Es importante además porque esto le permite, el día que tenga que decidir si trabaja con X cliente o no trabaja, tener claros los criterios tanto para usted como para su equipo, cuáles son esos elementos de los clientes con los que usted quisiera trabajar, de los clientes con los que usted pudiera tener mucha más probabilidad de éxito, una mejor relación, mucho más fluida, mucho más rentable, mucho más próspera, mucho más de largo plazo y no solamente una cosa transaccional. Entonces, entender cuáles son esos elementos que podría usted incluir, considérelos. ¿Qué más podría usted pensar para definir su cliente objetivo, para definir ese cliente con el que usted sí quisiera trabajar? Y no solamente tiene que ver con criterios técnicos de demografía, geografía, nivel de ventas o de ingresos, sino cosas en las que para su negocio también sea importante entender que hay factores de éxito o factores de riesgo que podrían implicar una no muy buena relación.